versos que hablan de esta realidad que cantábamos. Lo que pasa es que ¿sabe por qué cuesta que el corazón se conecte con el Señor? Porque no está la palabra de Dios morando en el corazón. Cuando la palabra de Dios está morando en el corazón, uno oye una alabanza y se recuerda de la palabra. Viene al corazón la palabra. Y si bueno, y esta alabanza, y esta alabanza. Es muy difícil que el ser humano aprenda a adorar en espíritu y verdad. Generalmente el ser humano es una criatura de costumbre. Se mecaniza para todo se mecaniza. Y aquí, y si no le trazan un cuadrado no sabe qué hacer, y si no le trazan un cuadrado no sabe qué hacer. Más. Y hay gente que no le gusta adorar realmente espontáneamente. Hay gente que no le gusta, que viene del himnario nomás, así, 1, 2, 3, 4, 5, se acabó. Pero cae en el error de Nicodemo el que piensa así. Porque el que es nacido del Espíritu es como el viento. Sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas el que no es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni a dónde va. Pero el que es nacido del Espíritu sabe por dónde viene la inspiración y hacia dónde va la inspiración. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, decía ayer el estudio, ¿verdad?, procede del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación. Tengan presente lo siguiente cada vez que haya alabanza y adoración. Dios no le va a consultar a usted ni a nadie como Él quiere que le adore. No le va a consultar a nadie. Él lo va a decir con letras gigantes, pero por su espíritu lo va a decir. Dios va a transmitir por su espíritu su voluntad, no la va a transmitir por ninguna otra forma ni otro medio. A través de su espíritu del Santo, Él transmite su voluntad. Pero para eso hay que conectarse, hay que estar conectado. Porque si uno está desenchufado, uno no sabe, bueno, y esta, si no hay letra, no hay letra, punto, se acabó, no hay letra. Bueno, y si se cortó la luz, se cortó la luz. Punto. Es que habemos poquito, ¿qué habemos poquito? ¿Cuál es el problema? Si Dios envía su voluntad a través de su espíritu, y si usted se conecta con eso, comienza todo a calzar, comienza todo a entrar en una armonía perfecta. La armonía del espíritu. La partitura que no se estudia en ninguna universidad. La melodía que ningún conservatorio puede tocar. Comienza entonces a hacer una melodía celestial. Que Dios nos bendiga. Y lo que cantábamos es una verdad gloriosa. Se lo voy a leer para que usted entienda lo que estábamos cantando. En Efesios 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En ese tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. ¿Y cuándo sucedió aquello? Tú rasgaste al morir el velo que ayer me separó de ti. Ayer, pero ahora
sido hechos cercanos Amén. Sí, por la Señor. sangre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando se recorre lo de su carne, estaba abriendo la puerta para que entráramos al verdadero lugar santísimo. Aleluya. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios para Que siempre. Dios nos llene de su gracia. Amén. Sí, Señor. Y esa es la palabra. Tiene que estar en nuestros corazones. Y cuando la palabra está aquí, usted entona una alabanza y la palabra viene. Y usted se acuerda de la palabra. Y la palabra le llena de paz, le llena de gozo, de fuerza, de esperanza. Porque la palabra es viva. Amén. Sí, Señor. Es viva y eficaz. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Hemos leído en Mateo capítulo 23, del verso 37 al 39. Pero antes de llegar a este verso, vamos a recorrer para atrás un poquito. No los quise leer todos, pero antes de llegar a eso, que es una médula, una sustancia, vamos a leer y a recordar parte de la escuela dominical de hoy y parte de la escuela dominical anterior, cuando el Señor duramente habla a fariseos, habla a los que tenían renombre en el pueblo. Recuerden que en ese tiempo ser fariseo, ya lo hemos dicho, ser fariseo era ser alguien de altura, alguien importante, como hoy día ser diputado de la nación. Oye, el diputado, si un diputado va al baño igual que yo. Igual que yo. El diputado no hace quórum en el baño. Es igual que yo. Ese hediondito transpira. Y si no se echa desodorante, el diputado también se pone hediondito. No es más. Pero la gente, la sociedad, le da un rango de importancia mayor que el que debe de tener. Por eso es que la gente tiene un mayor concepto de sí mismo que el que debe de tener. Y eso es porque se le da pompa, se tira arriba. Y aquí Jesús, desde los versos, digamos, 13 en adelante del mismo capítulo, comienza a tratarlos con mucho amor a los fariseos. Porque aquí tenemos que entender que el amor de Dios no es aquel que a mí me dice, pucha que te quiero, pucha que soy lindo, tan lindo, tan rosadito que me salió. No. El amor de Cristo no es aquel amor lisonjero. Sí, mi Señor. No, Señor. El amor humano es lisonjero. El amor humano lisonjea para obtener. No, yo no lisonjeo jamás. Si usted quiere obtener una sonrisa, usted va a lisonjear para obtener una sonrisa, porque usted le va a decir al jefe, ¿cómo está, jefe? Que el jefe le cae como en la cuadra, pero porque es negrero y porque usted lo hace trabajar hora extra, y si llega un minuto atrasado, la máquina le marca el minuto, pero si se va a las 11:30 de la noche, la máquina le marca a las 9:15. Pero usted tiene que pintarle una sonrisa. ¿Por qué el mundo es así? Porque quiere aceptación. El mundo quiere aceptación. El ser humano quiere aceptación de sus pares. El ser humano no está preparado para que lo rechacen, para que lo humillen, no está preparado para que lo desprecien, no está preparado para que lo pelen, no le gusta. A uno no le gusta que lo pelen, a uno no le gusta que lo desprecien, a uno le gusta que le encuentren la sopa con la sal justa, porque si no, le echa sal y se pone a llorar. La niña se ponía a llorar. Le sacó la sal, decía, no pensé que era una ofensa tan grande, le saco la sal. Bueno, esa parodia, ese sketch que hacen ahí, es una realidad, porque está hablando de una condición humana.
Y cuando nos reímos de la condición humana, estamos riéndonos de la verdad. Porque nosotros los seres humanos queremos aceptación. ¿Qué pasa si la cajera nos atiende con cara de perro? ¿Está para la tarjeta? Sí, aquí está, señorita. No sirve la cuestión, está mal. Vaya a la otra caja. Y uno va con tanta alegría, con tanto gozo que va a la otra caja. No. Uno reacciona humanamente al tiro. Al tiro. ¿Qué pasa si usted va al banco y el banquero le da unos billetes cortados? Nunca lo dan, pero si le da unos billetes cortados, con tanta alegría llegar a marchar billetes con el coche en la cara. ¿Con qué alegría, Dios mío? Qué felicidad me tocaron. Todos los rajados. En la feria, cuando viene el que vende frutilla y le pasa un billete a 1000, usted no sabe qué es lo que es, porque viene pintado de rojo el billete. Viene entero. O qué rico cuando el que vende pescado le pasa el vuelto y viene con juguito de pescado. ¿No? Qué rico. No nos gusta. Son cosas que no nos gustan. Y las cosas que no nos gustan nos hacen reaccionar, y la reacción siempre es mala. Siempre es mala. Ahora, ¿qué tal cuando el Señor es el que nos dice las cosas así frente a frente? ¿Qué tal es cuando el Señor nos pone el dedito en la llaguita a ver qué pasa? Porque Él sabe todo nuestro andar. Él sabe nuestra entrada y nuestra salida. Pero a veces Él toca un poquito ahí, toca un poquito. Porque el que tiene un concepto errado de Cristo es que Cristo jamás ha levantado la voz. Que Cristo jamás les decía con energía, no, Señor, no era así la cosa. Él es tierno, claro, es amoroso, es compasivo, pero dice la verdad. Él es la verdad. No solo ten miedo a decir la verdad. Él es la fuente de la verdad. Él es la verdad. Yo digo verdades, pero también digo mentiritas. Pero Él es imposible que de su boca alguna vez salga engaño. Nunca. Es sus labios, su hablar es tan transparente, tan blanco, que muchas veces esa blancura no me gusta. Que la honestidad, que la verdad que emana de los labios de Cristo no nos gusta. Porque Cristo no puede decir mentiras. O sea, si yo me escucho con Cristo me da la mano, no me va a decir mentiras. No me va a decir que bien te ves. No me va a decir que bien te ves si me veo mal. Si Él me ve mal por dentro, me lo va a decir. Que Dios nos vale. Y aquí el Señor les dice a los fariseos, desde el 13, voy a leer saltado. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y esta frase hipócrita, no es suave. No es una palabra que la podamos tomar tan suave. Si a mí viene el rabí, viene el maestro de Galilea, y yo como que lo quiero saludar, y me dice: hipócrita. Y con qué alegría sigo y lo saludo igual. Le doy el beso en la mejilla igual. Hipócrita. Qué terrible si el Señor me dice hipócrita. Y aquí nos lo está diciendo al oído de los fariseos. ¿No es el fariseo ahí? No, si aquí está en público el Señor. Aquí está en público, está en un lugar público. Y los está exhibiendo públicamente. ¿Cómo lo recepcionaron ellos? ¿Cómo lo recibieron? Que Dios nos bendiga. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, etc. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque corréis mar y tierra para ser un prosélito, un súbdito, un seguidor. Y una vez que lo encuentras, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, qué terrible, guías ciegos, que decís, y fíjese aquí hay algo importante, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada,
pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Y aquí la palabra que se ocupa para decir templo, ese no está hablando del templo por fuera, está hablando de la parte del atrio de más adentro, está hablando del lugar santo, del lugar de más adentro del templo. Eso significa, así debería traducirse, del lugar de más adentro del templo. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el lugar de más adentro del templo, no es nada, pero si jura por el oro que está dentro, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el lugar de más adentro del templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, y cuando dice altar se refiere al altar del sacrificio, a la parrilla que había donde se sacrificaban los animales y se quemaba el holocausto. También decís, si alguno jura por el altar de sacrificio, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda o por la dádiva o por lo que se está ofreciendo en el altar del sacrificio, es deudor. Aquí no está hablando de ningún otro altar más que del altar de sacrificio donde se ofrecían los holocaustos. Por lo tanto, aquí el Señor le está diciendo, fíjense los ciegos que son, fíjense lo equivocados que están. Ustedes están poniendo la importancia, la grandeza en lo que no es importante ni grande, y a lo que realmente es importante le restan la importancia. Ustedes no conocen la realidad, ustedes no conocen el peso justo de las cosas. Ustedes juzgan humanamente, ustedes entienden humanamente. Si ustedes dicen que el templo es inferior al oro, ustedes están equivocados. El templo santifica a la ofrenda, le está diciendo Jesús. No el oro viene a darle importancia al templo en ese tiempo, sino que el templo es el que recoge, recepciona la dádiva, recepciona la ofrenda, en este caso. Es decir, que ellos estaban tan equivocados, tenían sus conceptos tan equivocados, que lo que era importante para ellos no lo era. Y lo que no era importante, ellos le daban la mayor importancia. Que Dios nos bendiga. Dice aquí, necios y ciegos, moros y tuflos en griego. Moros en griego es alguien sin entendimiento, alguien sin cerebro, alguien que no entiende nada. Necio, moro en griego, y tuflos o ciego, ya sea físicamente o espiritualmente. Le está diciendo necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es más grande? La ofrenda, lo que se ofrece en el altar del holocausto, o el altar que santifica la ofrenda. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se podía ofrecer cualquier cosa como holocausto. No se podía inmolar cualquier cordero. El cordero tenía que ser examinado. El animal que era sacrificado tenía que ser examinado. Tenía que no tener tacha. Y si era rechazado no servía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el altar del holocausto no podía ser revisado. Porque el altar ante Dios estaba ya santificado con la sangre que se rociaba sobre el altar. Por lo tanto, el altar era sin tacha. El altar estaba inmaculado delante de Dios, y lo que tenía que ser realizado era la ofrenda. Pero aquí los fariseos le daban importancia a la ofrenda y no la importancia al altar, que decía si se aceptaba o no se aceptaba la ofrenda. Que Dios los bendiga.
Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Es decir, el altar es mayor que la ofrenda, está diciendo Jesús. Aquí los está enfrentando en su necia forma de pensar. El que jura por el templo, jura por él y por todo y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, y aquí empieza lo bueno. Ay de vosotros, ¿por qué le dice ay de vosotros? ¿Por qué hay un ay para ellos? Porque tienen el entendimiento entenebrecido, porque las cosas las piensan al revés, porque las cosas no las disciernen como debieran discernirlas. Todo es al revés de como debe ser. Todo lo entienden mal, todo lo dan vuelta en su cabeza y le dan importancia a lo que no tiene importancia y a lo importante lo dejan de lado. Que Dios nos ayude. Por eso hay un ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y para los que no han venido a la escuela dominical, hipócritas es del griego hypocrites, que significa un actor de teatro con una máscara en la cabeza, con sus rasgos exagerados. Es decir, los hipócritas son los que actúan, los que pintan una manera de ser y en realidad son de otra manera. Los actores de un teatro que exageran sus gestos y que les enseñan expresión corporal para exagerar sus gestos, para que el público recepcione con mayor atención lo que se está haciendo, y mueven las manos y la forma de caminar, todo es exagerado. Lo que se dice ahí no es la realidad, el guión no es realidad, las palabras que se están diciendo, el relato no es real, es ficticio, es algo inventado para entretener al público. Y eso es lo que significa bíblicamente hipócrita. Alguien que es un muy buen actor, alguien que muestra una manera de ser que pareciera ser que es así, pero en la realidad está actuando, está fingiendo ser alguien que no es. Que Dios nos ayude. Hipócrita, eso significa hipócrita. Eso es cuando usted le dice a alguien que lo ama, pero por detrás usted lo pega y lo descuida. Eso es cuando usted dice que ama a Dios, pero es mentira. Eso es cuando alguien dice yo amo tanto al Señor, pero no se aparece cuando Dios lo necesita. Eso es un buen actor, porque el buen actor llora, el buen actor ora y ora tan bonito, y el buen actor predica tan lindo, y el buen actor parece un tan buen cristiano, pero es un actor. Él o ella está mostrando a sus hermanos algo que no es, para que tengan ellos una buena opinión de él o de ella. Y generalmente, quien no tiene discernimiento de espíritu cae redondito en la trampa. Pero si es tan espiritual el hermano, me voy a poner a conversar con él, pero resulta que el espiritual después te dice una pila de mugre, te llena tu corazón de mugre, te llena tu corazón de veneno, te habla en contra de los predicadores, te habla, no, sí, usted no sabe lo que, hoy tantas cosas que yo he vivido en el Evangelio, hoy qué experiencia más linda tiene. Hipócrita, porque después ve a quien ha descuerado vivo y lo saluda como Judas, con un beso en la mejilla, con un apretón de mano, con un abrazo apretado, pero no se demora nada en ofender, no se demora nada en denostar. Y cuando es sorprendido denostando, no hace ningún esfuerzo en restaurar. Y esta es la característica del hipócrita. Ofende en público y quiere pedir perdón en secreto. Pero así no es la cosa.
porque los fariseos ofendían en público y Jesús los encaraba en público. Así que ojo, cuando ofendemos en público, cuando hablamos con hermanos cosas que no debemos hablar, en público, si no, no hay perdón, hijito. Si no usted pídale perdón en secreto a Dios, Dios no lo perdona. Usted tiene que pararse aquí, pedir la oportunidad y decir, yo dije esto, esto y esto. Y entonces recién Dios lo va a perdonar. Que Dios nos ayude. No es tan así nomás la palabra esta que el Señor le dice, hipócrita. No es así nomás. Tiene mucho peso. Las palabras de Cristo tienen peso. Calan como espada de doble filo. Llegan a lo más hondo. Que Dios nos ayude. Amén. Y aquí vamos, miren. ¿Por qué hay un ay para alguien así? Porque no recibe perdón del cielo. Aunque pida perdón, no recibe. Y cuando oréis, perdonad. Pero si el asunto no es contra ti, sino que tú hiciste algo, entonces deja tu ofrenda en el altar, no me digas ninguna cosa, no me hables todavía, anda, reconcíliate con tu hermano. Antes que tu hermano te entregue al juez, el juez al alguacil, y el alguacil te eche a la cárcel. Y no vaya a salir de una situación que te va a venir, porque Dios te va a apretar, hasta que hayas pagado todo lo que hiciste, todo el mal que hiciste. Eso significa. Por eso es que hay hermanos que estoy probado. Dios prueba cuando hay fe. Y Dios prueba la fe. Pero Dios no prueba cuando no hay fe. Sino que muchas veces, y la mayoría de las veces, no está probando. La mayoría de las veces está apretando. La mayoría de las veces está corrigiendo. Y hay que darse cuenta cuando Dios está corrigiéndolo. Y ser mansos y humildes para darnos cuenta que esto no es una prueba. Esto es un azote. Porque Dios castiga al que ama y azota al que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, entonces soy bastardo sino hijo. Así dice la Escritura. Por lo tanto, tenga mucho más cuidado aquel que hace lo que quiere y no le llega nada de parte de Dios. Peor todavía. Porque cuando Dios lo trata como hijo, lo disciplina. Pero si Dios no lo disciplina, ojo, Dios disciplina solo a sus hijos. Ojo, que Dios nos ayude. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, buenos actores, que simulan ser otra cosa cuando no lo son. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más grande, dice el griego, lo más grande de la ley. Incluso el griego dice lo más pesado, es decir, lo más difícil de poner por obra. ¿Qué es lo que es lo más difícil de poner por obra? La justicia, la misericordia y la fe. Y aquí vamos a ver de qué se trata el asunto. Dice, porque dejasteis lo que tiene más peso, lo más gravoso, lo más difícil de poner por obra. ¿Qué es lo que es lo más difícil de poner por obra? La justicia. Crisis en griego. Crisis, estamos en crisis, ni tienen ni idea de lo que están hablando. Entramos en una crisis. Error. Se entendió mal la palabra, se usó mal, se aprendió mal y se le dio un mal significado. Crisis no significa que estamos mal. Crisis significa proceso de investigación, el acto de distinguir y de separar.
Cuando yo hago un proceso de investigación en mi corazón, digo, no, esto no puede estar pasando. Pero no para afuera, sino para adentro, para acá. El juicio, que se traduce juicio, es la palabra crisis. Dejaste lo más importante, dejaron lo más grande de la ley. El juicio, que es crisis en griego, que significa un proceso investigativo. O sea que le tomé el peso a una situación, pero no para afuera. No tomé el peso de la situación de lo que le está pasando a mi hermana, o de cómo se está comportando mi hermano, sino que esta situación yo la pesé, pero mi situación, mi vida, amén, mi caminar, amén, sí, mi actuación, mi forma de servir, primero me investigo a mí mismo y discierno y hago una separación. Aquí estoy mal también, y aquí también estoy mal. Y dice, y aquí, bueno, en esto Dios me ha dado su diestra, en esto me he esforzado, pero en esto me estoy cayendo feo. Y ese proceso investigativo de mi propia persona se llama crisis, o juicio se traduce en la Biblia. Dejaron lo más importante, autoexaminación, no se examinan a sí mismos, juicio, pero no juicio para otro, sino para mí mismo. Usted se examina a sí mismo y yo me examino a mí mismo. Y si mi juicio es justo, me voy a dar cuenta que hay muchas cosas que estoy haciendo mal. Pero si soy injusto, me voy a encontrar peinadito frente al espejo. Me voy a encontrar bonito y decir, pucha, qué macanudo eres, Marcelo, tú para servir de esto. Te falta poco. Capaz que te arrebaten un día de esto. En un día de esto, pues, no se asusten si van conmigo y realmente desaparezco de su vista. Y caminó con Dios y lo llevó Dios. No, como Enoc no me va a pasar a mí. Me va a pasar cuando nos pase a todos juntos. Y los muertos resuciten primero y los que estén vivos sean transformados. Ahí sí. Que Dios nos guarde. Amén. Sí, Señor. Pero esto que es lo más grande, porque diezmáis, dais la 10ª parte hasta de la tierra que tenían los zapatos. Les digo Cristo, de la menta. O sea que cuando usted se va a tomar una agüita perra de menta y dice, chuta, tiene 10 hojitas, una hojita para el Señor, y le sacó una hojita de menta. ¡Qué santo este hombre! Aparte, hasta la menta. O sea que cuando compró hierbita para el colon en la feria, pescó la hierbita, le pidió al casero que se la pesara. Pesó 250 gramos la hierbita, y le sacó la 10ª parte de la hierbita. Así era. Diezmáis de la menta, de la hierbabuena o menta, del eneldo y del comino. Pero dejaron lo más grande, según griego, lo que tiene más peso, lo más grande en la ley. ¿Qué es lo que es? El juicio. Crisis en griego. Así que pregúntele usted de nuevo cuando escuche esa palabrita, estamos en crisis. ¿Se están autoexaminando todos ustedes? ¿Si acaso lo están haciendo bien? ¿Y el periodista también se está autoexaminando antes de tirar la pregunta? Así como en Israel dice, no, yo no sé qué hacen los alcaldes con la plata. Sí, el hoyito que tenían. No había, era tiempo de crisis, pero para él no. Crisis es juicio, pero primero un proceso investigativo de mi propia conducta y luego separo lo bueno de lo malo y digo, aquí estoy mal. Es honesto consigo mismo, sabe dónde está fallando, porque se investiga a sí mismo, se pesa a sí mismo primero, antes de pesar al resto. Dejaste lo más importante, primero el juicio, pero para ti mismo, el acto de distinguir y de separar las cosas buenas de las malas, pero en tu propia persona. No lo hacían. Pero hoy día los evangélicos lo hacen todo el tiempo. Esto era para los fariseos, no para nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Yo se lo digo esto como por cultura general, ¿no? Que Dios nos bendiga. Amén. La justicia,
la misericordia, dice aquí, la misericordia. Eleos en griego, misericordia, eleos en griego. ¿Qué significa esta palabra? Manifestación externa de la compasión. O sea, que misericordioso. Sí, espérese. ¿Misericordioso? No. La misericordia, según la Biblia, es eleo en griego, y en griego significa manifestación externa de la compasión. Es decir, pucha, qué lástima que estés pobre, que el día no te pelas, que tengas hambre. Dios te guarde. Chao. Qué misericordioso y compasivo. Se acordó de él y lo bendijo, le dijo, Dios te bendiga, y lo mandó. Qué hombre más compasivo, tiene a Dios en la punta de la lengua. Para Dios, la misericordia es la manifestación externa de la compasión. Primero hay un proceso compasivo. Aquí, uno analiza una situación y tiene compasión. Cuando Cristo dijo, tengo compasión de la multitud, la multiplicación de los panes y los peces. Pero no se quedó ahí nomás eso, pero como son muchos, dijo, mejor los mando para la casa. Con eso ya era misericordioso, ¿no es cierto? No, Señor. Dijo, tengo compasión de la multitud. Hace 3 días que andan conmigo, y si lo despido, no sea que perezcan en el camino. ¿Y qué hizo después? Les dio de comer. Les dio de comer. Y eso es misericordia. Porque nosotros palpamos la misericordia de Dios, ¿no? Sí, Señor, amén. O Dios te dice de arriba por la Biblia, hermano, yo soy misericordioso y compasivo. Y listo. Y no pasa de una lectura. O Dios muestra su misericordia, manifiesta su misericordia. Uno da un paso y ahí está Dios manifestando visiblemente lo invisible de su poder y gloria y de su misericordia. Lo manifiesta de forma visible. Misericordia, otra cosa muy grande que ellos habían dejado. Preferían diezmar del enemigo, pero dejar la misericordia. Que Dios nos ayude. La manifestación externa de la compasión, no interna solamente, sino las dos cosas, como dice la Escritura. Pero si le dicen, regocíjate, Dios te guarde, y lo envías así nomás y no le das lo necesario para el cuerpo, que Dios nos bendiga. Las dos cosas van juntas. Luego que les dice esta verdad, la justicia, la misericordia, y termina con la fe. 3 cositas tan cortitas las palabras. La fe, la misericordia, la justicia y la fe. Pistos en griego, o pistis, o pisto en griego, el sentido activo es creyente y confiado. En el sentido activo significa creyente confiado. Y en el sentido pasivo significa fiel. Fidelidad. Es decir, habéis dejado lo más importante. ¿Qué es lo que es lo más importante? El autoexaminarse a sí mismo para poder caminar agradando a Dios en todo. Como dice Pablo, que hay que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Así es, mi Señor. No andar como pájaro, porque yo hago más que un pájaro. Así es. Y cuando diga gracias, no voy a decir
examinándonos con la palabra chuta. Esta es para mí, esto es para mí, Señor, esto es para mí, Señor. No le hacemos el quite, no le sacamos la vuelta, sino que esto es para mí. El juicio, crisis en griego, me autoexamino, me autoanalizo, me autorregulo. No llego y actúo nomás y así soy yo, bueno, ya mi carácter y se acabó el tiempo. No, Señor, me autoanalizo y digo, así no debe ser. No debo poner excusas para servir a Dios. Ah, estoy mal. Me estoy equivocando. Y se autoexamina. Y para Dios, el que se autoexamina es un hombre justo, una mujer justa, que se autoexamina en su presencia y dice, Señor, esto es lo que tengo, esto es lo que tengo. Y esto, Señor, me cuesta, aquí estoy tropezando. Ayúdame, sáname, Señor, de esta cuestión. No quiero estar con esta cojera. Señor, ayúdame, límpiame, sáname. Sácame esta cosa, Señor, porque me molesta para servirte. Y ese hombre o esa mujer no anda jajá, no, sino que le preocupa. Si tiene una actitud errada, si tiene una forma de ser errada, le preocupa. No ha dejado lo más importante, sino que toma en cuenta lo más importante. Luego, manifiesta siempre, externamente, no solo internamente, sino que después de un proceso interno, externamente manifiesta su compasión, manifiesta su misericordia, externamente lo hace, una vez que ha hecho un proceso interno. Y luego termina siendo un hombre de fe, una mujer de fe, un hombre que en sentido activo es un creyente confiado, no da el paso sobre seguro en seguridades humanas. No es que tengo que estar seguro para dar el paso. ¿Seguro de qué? ¿Seguro de qué? No, es que seguro de que voy a estar firme ahí. Seguro de que no me van a echar de la vega. ¿Cómo que está seguro que no me van a echar de la vega? Lo pueden echar al tiro. El plano lo pueden echar. ¿Iba a andar con ese miedo de que me pueden echar? ¿O a andar con el miedo de que estoy enfermo? Y si estoy enfermo puedo morir mañana. ¿Y ando con ese miedo? No, Señor. No camino sobre seguridad humana. Soy un creyente confiado, pero no confiado en los hombres. Soy un creyente confiado en Dios. Y doy el paso. Y no tengo, pero lo digo. Y como Dios vio fe, da pan al que come semillas que siembra. Así es, mi Señor. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así es. Y en sentido pasivo, significa fidelidad. Pero para llegar a ser fiel hay que examinarse. Primero hay que examinarse. Así es, mi Señor. Y luego que usted y yo nos examinamos, si no, mire, ¿por qué le dice guías ciegos? ¿Por qué le dice ciegos hipócritas? ¿Por qué? Cuando uno deja de ser ciego, según la Biblia, según el Señor, ¿cuándo deja de ser ciego la persona? Según Cristo, ¿cuándo dejo de ser ciego? Porque un ciego hay que llevarlo de la mano, hay que atenderlo en muchas cosas, claro. Obviamente que hay unos que se valen por sí mismos en muchas cosas, pero siempre hay una limitación. Y cuando yo dejo de ser ciego, según lo que el Señor los está enfrentando a ellos, y dice ciego, ¿cuándo yo dejo de ser un ciego? Si fueseis ciegos, no tendríais pecado, pero por cuanto decís, yo no soy ciego, tu pecado permanece. Eso está diciendo, por cuanto decís, vemos, yo entiendo. Ellos decían, no, yo entiendo, yo soy maestro de la ley, yo soy maestro de niños. Yo me sé la ley de memoria. Yo soy, según la ley, fariseo. Irreprensible. Según yo. Pero cuando yo digo que veo, cuando yo digo que entiendo, cuando yo digo que sé, cuando yo digo que yo entiendo y percibo las cosas espirituales y el Señor me mueve, y esos son los más peligrosos cuando dicen, no, aquí no está el Espíritu de Dios.
debe hacer desorden en el Espíritu de Dios. ¿No sabe cuál es la primera obra del Espíritu de Dios? ¿Me convencerá de qué? De tres cosas me convence primero: de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra primera y perfecta del Espíritu Santo de Dios en mí. Cuando eso está en mí, hay juicio, hay crisis, hay un autoexamen cada día y a cada rato de mi vida. Y conforme ese examen no es conforme al pensamiento humano, sino es conforme a la palabra, es conforme a la Escritura. La Escritura me habla y digo, puta, aquí estoy mal, uy, aquí, ya, y comienza a autoexaminarse y comienza a orar para que Dios haga y produzca los cambios, porque hay muchos cambios que no pasan por fuerza humana, sino que son cambios espirituales. Son cosas que llevamos arraigadas y que solo Cristo puede sacar absolutamente. Pero que lo cojo no debe salirse del camino. Porque si se sale del camino, la cojera no sana. Que Dios nos ayude. Por eso es que tiene que haber esto en nosotros. Y esto tiene que estar vivido en nosotros. Y si nosotros decimos que entendemos, porque el que entiende es el que levanta las manos cuando adora. El que entiende. Pero si las levanto y digo que entiendo, digo que sé, pero mi conducta es deplorable, mi forma de servir a Dios es deplorable, mi lengua no bendice en nada, mis pasos no bendicen en nada, mi vida no está dedicada a Dios. Cuidado, estoy levantando las manos y estoy diciendo, yo sé que tú estás aquí, Señor, yo sé que tú estás aquí. Pero ahí estoy diciéndole a Dios, yo entiendo, yo veo, yo conozco, yo sé. Pero el Señor me dice, bueno, y si sabes, si entiendes, si conoces, si espiritualmente estás escuchando la palabra, si tiemblas a mi palabra, si verdaderamente quieres ser hijo, si quieres enderezarte cada día y ser mejor para mí, entonces ¿por qué no te autoexaminas? Entonces ¿por qué no eres misericordioso? Y entonces ¿por qué no tienes fe? Porque hay tres cosas que son las más importantes según lo que está ahí en el relato: el juicio, la misericordia y la fe. Amén, así es, mi Señor. Pero entonces, si yo no me autoexamino, no, yo no estoy bien, Dios me ama, se acabó la cuestión, Dios me ama. Y ese es mi refrán, Dios me ama. Sí, Dios ama a los que están en lugares de tinieblas, los ama también. Pero eso es otra cosa. No significa que porque Dios me va a pasar por alto todo lo que a mí se me ocurra hacer, que yo pueda caminar como quiera. No, Señor, no es así, no es de esa manera. Por eso, si el Señor me dice, muy bien, tú estás levantando las manos, adora, ora hacia aquí, hacia allá, pero tú dices que entiendes, con tu actuar aquí en el culto, de tal hora hasta tal hora, tú dices, yo entiendo. Pero después que termine el culto, damos testimonio de que no entendemos ni una cosa, de que no hay nada que haya entrado en nuestros corazones, de que todavía se nos tiene que dar leche, porque si se nos da alimento sólido, se siente, se duele. Que Dios nos ayude. Amén, sí, Señor. Aquí el punto es no ser quién, sino ser qué. ¿A qué me refiero? Cuando Pablo reprende a la iglesia y le dice, porque algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, no soy carnales y andan como hombres. Porque cuando fui a vosotros, no les hablé como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque no eran capaces entonces, y les dice ahora, y no soy capaces todavía. Porque si uno de ustedes dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo, no soy carnales y andáis como hombres, y ojo aquí lo que dice Pablo. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? No es un quién. ¿Quién significa que usted tiene un renombre humano? Usted tiene una altura humana y usted se cree que tiene una altura. Y el qué es para
sino es el que se considera un esclavo de Jesucristo, como siempre escribe Pablo. Pablo, doulos de Cristo, o doulos de Jesucristo, esclavo de Jesucristo. Por eso es que Pablo siempre escribe esclavo de Jesucristo, porque él no se considera más que un esclavo de Jesucristo. Y cuando tiene que decirle a la iglesia, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, es porque eran tan duros de cabeza que ya no entendían con nada. Y después le dice, me he hecho un necio al decirles esto. Vosotros no obligasteis a ello. Que Dios nos ayude. Entonces, ¿es un qué o un quién? Pablo lo tiene clarito y dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Cefas? Sino servidores. Y ahí de nuevo la palabra doulo, esclavo. Sino esclavo por medio de los cuales habéis creído. Porque el que siembra y el que riega o el que planta son una misma cosa. Porque el que siembra, el que riega, no son importantes, dice Pablo. Sino quién es el importante. Aquí hay un quién. ¿Quién es el importante? Dios que da el crecimiento. Ahí hay un quién. Dios es un quién. Dios tiene altura, Cristo tiene una altura absoluta y verdadera, y lo que usted y yo tenemos no mana de nosotros. Porque la Escritura dice, ¿quién te distingue? Hay que pensar quién es el que me distingue. ¿Y qué no has? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tengo lo he recibido. Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como que no lo hubieses recibido? Es decir, me jacto como que viene de mí, como que es voluntad mía lo que está pasando. Y me muevo en esa actitud. Todo lo he recibido. Claro que sí, todo lo he recibido. Porque yo no dije, sea Marcelo, y fue Marcelo. Y yo mismo sobre eso